Qué gusto encontrarnos de nuevo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy día se preguntarán qué vamos a hacer si este título ya lo han visto un montón de veces. Y les debo decir que hoy yo tengo un objetivo. Mi objetivo de hoy es que ustedes comprendan cómo se analiza este oscilador de onda cuadrada con transistores. Como ustedes saben, uno busca en YouTube y busca qué no hay hecho para poder hacer algo completamente innovador o cubrir algo que simplemente no esté. Y me di cuenta que en español este circuito es bastante clásico y muestra muchos circuitos que ya están hechos. Pero yo hoy quiero entregarles algo más poderoso que solamente ver cómo funciona el circuito o copiar un circuito ya hecho. Les voy a mostrar cómo se deducen las ecuaciones y cómo se ocupan para diseñar exactamente lo que ustedes necesitan. Recuerden, el objetivo de este canal es que ustedes puedan independizarse. Ustedes aprendan el concepto y luego váyanse a experimentar. Y bueno, no hay mucho más que decir. Simplemente les quiero pedir que por favor, aunque ustedes vean que esto se empieza a poner complicado o muchas letras, quédense. Yo sé que el resultado les va a encantar. Y más les va a encantar haber aprendido. Así que acompáñenme en esta nueva aventura. Bien, entonces este es el circuito que vamos a analizar. Como ven, consta de dos condensadores, C1, C2, 4 resistencias llamadas RC, iguales para ambos grupos de transistores, RC y RC, y R1 con R2. Y también, claramente, tenemos dos transistores, Q1, Q2. Nuestra fuente de alimentación es única y se llama VCC. Bien, entonces, primero, ¿qué herramienta se necesita para poder analizar este problema? Primero que todo, necesitamos recordar cuál es la ecuación general de la carga de un condensador, ya que como pueden ver, aquí existen mallas RC. Tenemos que el voltaje del condensador en función del tiempo va a ser igual al voltaje final al cual llegará más el voltaje inicial del condensador menos el voltaje final igual a este factor de el número de Euler elevado a menos T sobre RC, la constante de tiempo. Esta ecuación la vamos a usar un montón. Y bueno, esta es como la única ecuación junto con lo que sería la ley de Kirchhoff de voltajes que vamos a utilizar. O sea, estas son las herramientas matemáticas. Pero hay otra herramienta más que tenemos que utilizar, que es más que todo un concepto, que es ¿qué es una transiente? Ya que para que comprendan completamente este efecto, vamos a tener que pasar por analizar un efecto transiente. Bueno, pero ¿qué es una transiente? Recordemos que la carga de un condensador tiene la siguiente forma. Vemos que tiene este tipo de ecuación, y esta ecuación es una ecuación exponencial, donde en este caso, para cumplir con todos los datos de esta ecuación, es algo así. Donde aquí tenemos el valor de un voltaje inicial, aquí tenemos un valor de una asíntota en el fondo, que es el voltaje final, y aquí podemos identificar tres partes fundamentales. Esta parte de aquí se llama estado inicial, y el estado inicial en este caso es un voltaje fijo llamado voltaje inicial, VI. Entonces tenemos nuestra primera zona, el estado inicial. Luego tenemos otro estado muy fácil de reconocer, que sería el estado estacionario. Ya que si nosotros continuamos con la gráfica de esta curva, básicamente seguirá así. Y si ven, es estacionario, ya no cambia más. Bueno, hasta ahora tenemos el estado inicial y el estado estacionario. Pero, ¿qué hay entre medio? ¿Cuál es esta zona de acá? Esta zona se llama transiente. Y si se dan cuenta, el estado transiente es un estado que ocurre una vez y después deja de ocurrir. Por eso es una transiente, es solamente algo que ocurre en un cierto instante de tiempo. Y luego llegamos a lo que sería el estado estacionario. ¿Dónde encontramos transientes? Por ejemplo, cuando encendemos una fuente de voltaje o cuando apagamos un circuito, ahí ocurren cosas como descargas de componentes, se cierra un switch, algo que después no ocurre nunca más. Así que esas son las transientes. De hecho, para que sepan, las transientes son muy importantes de tener en cuenta, ya que me ocurrió que una vez yo tenía un display
de 16 por 2 conectado a mi fuente de 5 volt, que era una fuente variable de voltaje, y resulta ser que yo tenía todo conectado a la fuente, pero la fuente estaba apagada. Y cuando yo le di al on, resulta ser que la fuente no es una fuente que parta en los 5 volt, a pesar de que uno lo tenga previamente ajustado antes de haber apagado, sino que la fuente hizo lo siguiente, ¡pum! Y en este instante se quemó la pantalla. Pero lo bueno es que nunca más ocurrió, así que por lo menos algunas cosas vivieron, pero la pantalla murió. Bien, entonces, ¿por qué hablo de transientes? Fíjense que es lo que tenemos acá. Tenemos condensadores que inicialmente están descargados, llamémoslo así. Asumamos eso. Por lo tanto, lo que ocurre al principio no va a ocurrir nunca más, y es muy importante analizar ese estado igual, porque si no, los voy a hacer asumir cosas que no les he demostrado. Así que vamos a demostrarlo igual. Así que ya puedo morir en paz. Ya les expliqué los conceptos necesarios. Ahora vamos a comenzar a tirar ecuaciones. Vengo del futuro para decirles que todo este cálculo que viene solamente es de la transiente. Por lo tanto, si ustedes no quieren analizar la transiente, simplemente sáltense esta parte, ¿vale? Yo creo que igual deberían verlo porque así tienen una previa de cómo serán las ecuaciones que se vienen. Entonces, ¿cómo comenzamos? Primero, tenemos que asumir un estado. Tenemos que asumir que uno de los dos transistores está cerrado y el otro abierto. Y desde ahí comenzaremos. Vamos a asumir que Q1 está on, o sea, está cerrado. Y que por lo tanto Q2 está en estado off. Esto nos entrega el siguiente circuito. Advertencia, vamos a comenzar tomando en cuenta todos o la mayoría de los efectos que muchas veces se consideran como cortocircuitos y todo. Ya vamos a llegar a eliminar muchas variables que en el fondo debemos considerar en un inicio para aumentar la precisión del cálculo. Pero simplemente síganme, muchas letras se van a ir. Así que este circuito, si lo dibujamos de esta manera, tendríamos lo siguiente. Q1 está en on, así que esto debería estar saturado. Y cuando los transistores se saturan, en verdad no son un cortocircuito, sino que tienen una pequeña caída de tensión, a la cual llamaremos VSAT, por voltaje de saturación. También recordemos que cada uno de estos transistores tendrá cierto voltaje de base emisor. Y bueno, como ven que no puse una fuente aquí que fuera de 0.7 o B sub B, en el fondo estoy solamente hablando de que existe un voltaje desde este nodo a la tierra o al emisor. Entonces, si este transistor está cerrado, significa que entonces fluye corriente a través de R1, C1, pasando por VSAT y claramente por VCC. Nuestra malla entonces sería menos VCC, R1, C1 y VSAT. Entonces podríamos analizar esto para que se vea un poco más lindo con un circuito equivalente. Bien, entonces llamemos que este es el base emisor 1 y este es el base emisor 2, ¿vale? Entonces nos quedaría lo siguiente, fíjense, esto que está acá arriba es lo mismo que está acá abajo, pero solamente con fuentes de voltaje. Entonces, observen, tenemos la siguiente malla, VCC, RC, VSAT. Pero esa no nos importa, sino que nos importa la malla RC. Fíjense, VCC, R1, C1 y VSAT. Por lo tanto, vemos que cuando este condensador sea un circuito abierto, el voltaje en el condensador será VCC menos VSAT, y eso corresponde al voltaje final. Como esto comienza descargado, el voltaje inicial es 0. Por lo tanto, la ecuación para esta malla sería, como dice la formulita, el voltaje en el condensador 1 en función del tiempo, eso es lo que dice ahí, maravilloso, ¿cierto? Será igual al voltaje final VCC menos VSAT más el voltaje inicial 0 menos el voltaje final, que sería VCC menos VSAT. Todo eso factor de E elevado a menos T sobre R1 y C1. Y esto entonces lo podemos factorizar y nos queda VCC menos VSAT factor de 1 menos E elevado a menos T sobre R1 por C1. Fácil, ¿cierto? Es solamente reemplazar. Entonces esta sería nuestra ecuación para la malla de acá. Pero también tenemos otra malla más. Y fíjense que tenemos algo escondido por acá.
Porque como este transistor está cerrado, significa que entonces está cayendo tensión en el base emisor de acá. Por lo tanto, en verdad aquí también tenemos una fuente de valor voltaje base emisor. Ese es el valor. Y eso se encuentra entre este terminal y la tierra. Y ese terminal sería la base 1. Y la base 1 en nuestro circuito se encuentra acá. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Aquí ponemos una fuente a tierra con magnitud B sub BE1. Fíjense que aquí aparece otra malla más que a veces se deja de lado al momento de analizar estos circuitos. Esta malla es RC, C2 y voltaje base emisor 1. Y fíjense que esta malla sería lo mismo de acá. Ya vimos cómo es el tema, así que sería básicamente la misma ecuación que tenemos acá, pero con los datos correspondientes. Sería BCC menos voltaje base emisor 1, factor de 1 menos E elevado a menos T sobre, ¿cuál es la resistencia? RC. ¿Cuál es el condensador? C2. ¿Vale? Pero aquí vamos a hacer una consideración. Nuestro diseño siempre va a cumplir la siguiente regla. Tanto R1 como R2 van a ser mucho mayores que RC. Y fíjense que eso implica que el tau con RC va a ser entonces mucho menor que el tau con R1 o el tau con R2. Por lo tanto, podríamos considerar que en verdad este condensador se carga instantáneamente a BCC menos el voltaje base emisor 1. Eso es una de las primeras assumptions que vamos a hacer, nuestras primeras consideraciones. Por lo tanto, esto no se cumple, sino que vamos a decir que instantáneamente, apenas comienza este proceso, el voltaje en el condensador es BCC menos el voltaje base emisor 1. Solamente por esto. Bueno, y ustedes se preguntarán, entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a lo siguiente. Encontramos que el voltaje en el condensador 2 y el voltaje en el condensador 1 cumplen las siguientes ecuaciones, siempre y cuando tengamos que Q1 está en on y que Q2 está en off. Tenemos que el voltaje del condensador 2 será BCC menos el voltaje base emisor 1. Y también tenemos que el voltaje del condensador 1 es algo más profundo aún porque está en función del tiempo y es igual a BCC menos el voltaje de saturación factor de 1 menos E elevado a menos T sobre R1 por C1. Bastante fácil siempre que lo hagamos ordenaditos. Y fíjense que aquí encontramos algo bastante importante. Esto es la primera cosa que ocurre en este circuito y probablemente no ocurra de nuevo. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, para hacerlo más fácil, vamos a hacer lo siguiente. Veamos qué ocurre con BSAT. Yo veo la hoja de datos del 2N3904 y el voltaje de saturación de ese transistor es 0.3 volt en el peor caso. Y usualmente nuestro BCC va a ser mucho mayor a este voltaje. O sea, BCC es mucho mayor que el voltaje de saturación del transistor. Si esto se cumple, entonces BCC menos BSAT tenderá a valer solamente BCC. Por lo tanto, simplifiquemos esta ecuación de acá arriba y digamos que el voltaje en el condensador 1 en función del tiempo será BCC factor de 1 menos E elevado a menos T sobre R1 por C1. Oh, que suena bonito. Entonces, en esa ecuación nos quedamos. Adiós con BSAT. Esto es un poquito más sensible. Usualmente siempre tenemos que considerar esto hasta que lleguemos al final de nuestras ecuaciones, ya que si queremos mayor precisión podemos agregar este voltaje. Ya vamos a seguir haciendo algunas arreglines por ahí. Y algo muy importante que debemos considerar es que si este transistor estaba cerrado, significa que para esta malla la corriente circulaba en este sentido. Así que el voltaje del condensador tiene esta polaridad para el condensador 2 y para esta malla de acá la polaridad también va en este sentido para el condensador 1. Y fíjense que aquí ocurre algo muy interesante, ya que
¿qué es lo que está viendo este transistor de acá? Lo que está viendo este transistor es un condensador que está, en el fondo, aterrizado, ya que esto queda a tierra gracias a esta nuestra consideración de aquí. Y entonces este transistor está viendo que hay un voltaje en su base emisor 2 que está creciendo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con este transistor? Cuando este voltaje alcance el voltaje de saturación de este transistor, ocurre que este transistor se va a cerrar, porque se va a saturar. Y eso conlleva a que este condensador con esta polaridad quede aterrizado. Y fíjense que entonces este transistor de aquí quedará viendo un voltaje, fíjense, negativo. ¿Qué significa eso? Que este transistor se abre. ¡Maravilloso! Y así hemos logrado que entonces esto oscile. ¿Por qué? Porque así ahora lo que acabamos de calcular para encendido, apagado, ocurre nuevamente al revés. Este apagado y este encendido. Ahí tenemos nuestro oscilador. Es bastante maravilloso, es genial. Entonces miren, ¿a qué queremos llegar? El voltaje de este condensador debe llegar a el voltaje base emisor 2. Bien, siguiente consideración. Q1 es igual a Q2. Entonces consideremos que el voltaje de saturación 1 es igual al voltaje de saturación 2, que significa que entonces esto se cumple para cualquiera de los dos transistores y que también el voltaje base emisor 1 es igual al voltaje base emisor 2, ¿ya? Y va a llamarse solamente voltaje base emisor. Bien, así se hace esto. Esto es hacerlo de forma seria, ¿bien? Por lo tanto, a continuación vamos a analizar cuándo esta ecuación llega a valer voltaje base emisor. Entonces nuestra ecuación al final era así, nuestro VSAT era esta. Entonces queremos saber cuándo el voltaje del condensador 1 en función del tiempo es igual al voltaje base emisor. Entonces reemplazamos voltaje base emisor igual a BCC factor de 1 menos E elevado a menos T sobre R1 y C1. Bien, entonces si despejamos tenemos, esto es netamente matemático, B sub B partido BCC igual 1 menos E elevado a menos T partido R1 C1. Luego este 1 pasa para acá, negativo, pero con este menos vuelve a quedar negativo, por lo tanto queda así. Verán que yo no me detengo mucho con la matemática porque yo no enseño matemática, por lo menos no en YouTube. Y nos quedaría esta ecuación, ¿bien? Ah, sí. Bueno, ahora aplicamos solamente el logaritmo natural y tenemos que el logaritmo natural de, voy a juntar esto, BCC menos voltaje base emisor partido BCC es igual a menos T sobre R1 por C1. Por lo tanto ahora podemos pasar esto multiplicando y tenemos que junto con este menos nos quedaría menos R1 por C1 por el logaritmo natural de BCC menos el voltaje base emisor sobre BCC, ¿vale? Y eso sería igual al tiempo. Pero yo quiero hacerlo mejor y vamos a pasar este menos como exponente. Propiedades de los logaritmos se las tienen que saber. Y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría R1 por C1 logaritmo natural de esto elevado a menos 1. Por lo tanto, el recíproco. Nos quedaría BCC sobre BCC menos voltaje base emisor. Y todo eso encerrado en nuestro paréntesis. Y eso sería igual a T. Y eso es el tiempo. Ahora quiero hacer el siguiente aviso. Debo decirles algo. Esto en verdad es solamente válido en la transiente porque esto no ocurre de nuevo. ¿Por qué? Porque fíjense que si este condensador había quedado cargado así, significa que cuando este se cierre y este se abra, este condensador ya no va a tener un voltaje inicial de 0, sino que va a tener un voltaje inicial de BCC menos B sub BE. O sea que esto es solamente el análisis de la transiente. Así que espero que hayan entendido que esto solamente ocurre en la transiente, por eso es tan importante que tengamos el concepto claro. Ahora vamos a saltarnos a la parte real, porque esto de acá ocurre de nuevo aquí en la polaridad inversa. Así que analicemos cuando los condensadores se encuentran previamente cargados. Eso es lo que ocurre en el estado estacionario.